Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Nota del Editor. En este caso estaré con una gran invitada, una gran amiga, una autora de casa, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, y vamos a estar platicando de su más reciente novedad, el libro Saber Orar y con quién, una espiritualidad para hoy, que es el cuarto libro de la doctora Rivas Lacayo, que publicamos aquí en Ediciones Urano. Como ustedes saben, este espacio es para hablar con autores, diseñadores, maquetadores, en fin, con toda la gente que tiene que ver algo con el mundo editorial. Y a mí particularmente me encanta platicar con los autores porque conocemos mucho más de cerca toda esta parte de la creación, de dónde viene la idea para compartir en un libro, cómo es el proceso para escribirlo, qué es el mensaje que quieren compartir con nosotros los lectores. Y bueno, en este caso hablaremos de un título publicado en el sello de Urano, en esta colección Biblioteca Rosa Argentina Rivas Lacayo, en el cual se encuentran sus otras obras que ella ha publicado. Me voy a permitir leerles la biografía de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, mejor conocida por todos como Rosita. Y aunque asumo que muchos de ustedes ya la conocen porque ella lleva muchísimos años en medios de comunicación, siempre es bueno refrescar un poco quién es, de dónde viene, por qué tiene las tablas, el sustento y el gran conocimiento para podernos presentar estos temas tan interesantes en sus libros. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo es mexicana. Ella es psicoterapeuta clínica con especialidad en psico-oncología. Es diplomada en terapia racional emotiva, conductual, manejo de emociones, psicología positiva y tanatología. Tiene maestrías en logoterapia y en mística y ciencias humanas y doctorado en orientación psicológica. Ella es instructora del método Silva desde 1971, facilitadora de jornadas contemplativas y retiros de oración y espiritualidad con el Carmelo Descalzo y especialista en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. La doctora Rivas Lacayo es adscrita a la Orden del Carmelo Descalzo en Roma desde 2006. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano en 7 países de América Latina, miembro fundador del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, el INID, y de la Asociación de Desarrollo Humano de México, el ADEHUM. Miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y reconocida conferencista y capacitadora en más de 30 países en América, Europa y Medio Oriente. Fue conductora durante 25 años del programa Descubre tu Mente en Radio Centro. Actualmente sigue transmitiendo diariamente su programa desde las plataformas por internet y es autora también de los libros Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, Saber Pensar, Dinámica Mental y Calidad de Vida y Saber Perdonar, Paz y Libertad. De su primer libro publicado, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, tenemos ya una edición ampliada, una nueva edición que salió el año pasado, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, edición ampliada. Así que muchas gracias a todos por su compañía y atención. Los invito a escuchar lo que esta tarde les tenemos preparado en esta nota del editor. Rosita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a Dios, mejor y mejor, mi querida Larisa. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de Urano, por esta gentil invitación que me hacen para poder compartir pues algunas cosas de este nuevo libro que, como tú bien sabes, con tanta ilusión hemos preparado y finalmente hemos hecho posible para que llegue a manos de todos. Así es, estamos hablando de saber orar y con quién, una espiritualidad para hoy. Desde el título, Rosita, nos invitas a hacer como esta reflexión porque saber orar y con quién, ¿no? Meternos a con quién podemos orar, para qué lo vamos a hacer. Y también el subtítulo es
como así perfecto para esta época, una espiritualidad para hoy, porque seguramente no es lo mismo escribir este libro en pleno siglo XXI que haberlo escrito hace 3 o 4 siglos atrás, ¿no? Las cosas han cambiado mucho y en cuanto a espiritualidad se trata, es un tema que se toca con diferentes aristas, ¿no? Hay como muchos temas de espiritualidad con los que nos encontramos hoy en día, pero la profundidad con el que tú tocas en tu libro, esta gran área que debemos de cultivar en todos nosotros, es verdaderamente un regalo y una riqueza, y yo te quiero agradecer mucho por esto, Rosita. Pues gracias a ti, Larisa, a todos, por darme la oportunidad de poner en blanco y negro muchas de las cosas que han estado en mi mente y corazón durante muchísimos años. Al hablar de la espiritualidad para hoy, tocas un punto importante, porque el libro no es un libro religioso, el libro es un libro de espiritualidad. Obviamente, como yo también lo digo en mis cursos, Lari, pues yo, un autor como un maestro dando clase o cátedra, no puede ocultar, por lo menos me parece no debe hacerlo, cuáles son sus raíces desde el pensamiento, la cultura que posee. Y yo creo que eso se transmite. Entonces, obviamente, ahí se transmite pues mi propia creencia en Dios, mi religión. Sin embargo, el libro no va por ese camino. El libro, como tú bien sabes, nos plantea una situación de lo que estamos viviendo en la actualidad. Siempre se ha dicho que el ser humano es cuerpo, mente, espíritu. Y hemos desarrollado una serie de tecnologías para poder cuidar del cuerpo. Hablamos cada vez más de nutrición, de ejercicio, de higiene, de medidas preventivas, para que el cuerpo se mantenga en su mejor estado y pueda llegar a una edad avanzada en muy buena condición. También cada vez exploramos más profundamente el espectro de la mente y de la emotividad de los seres humanos, para que teniendo un mayor equilibrio en nuestra vida psicoemocional, podamos por consecuencia también tener una vida mucho más saludable, mucho más estable, mucho más plena. Pero ¿cómo se cuida el espíritu? ¿Cómo atendemos esa parte tan interior, tan íntima de la persona? Y puedo decir desde mi personal perspectiva que la espiritualidad se cultiva únicamente a partir de una relación con lo trascendente, sea cual sea el nombre que cada persona quiere darle. Inclusive, Lari, desde la psicología, el concepto de tener una relación, una visión, un concepto de lo trascendente, le da al ser humano una enorme seguridad a nivel psicológico, porque cuando el ser humano se pinta a sí misma, a sí mismo, como el principio y el fin de todo, muy prontamente se va a desilusionar, porque todos somos frágiles, somos quebradizos y vamos a encontrar obstáculos, abismos, tormentas que la vida nos propina, y cuando nos vemos quebrantados, la verdadera desesperación que nos puede sumir totalmente en el vacío es cuando no hay concepto, relación con la realidad trascendente que está más allá de nosotros mismos. Con esto, perdón que te interrumpa, Rosita, con esto estamos hablando de que esto va para todas las personas, no solamente para las personas que tienen un concepto de Dios y que tienen a Dios invitado a sus vidas. Así es, así es. Una de las preguntas que se me ha hecho, Lari, y la comparto con todo gusto contigo, es cuando me dicen, ¿cómo puedes exponer esto para alguien que es ateo?
Y yo la única respuesta que te puedo decir es que no importa que seas ateo, siempre y cuando tengas una relación con algo que está más allá de ti. Puede ser, por ejemplo, tu familia. ¿Tú serías capaz de dar la vida por tu familia? Si la respuesta a eso es un sí, quiere decir que tienes una visión de una trascendencia que está más allá de ti mismo. Los ideales son una trascendencia para la persona. Alguien que lucha realmente por ideales que pueden ayudar a mejorar su sociedad, que puede procurar justicia, honestidad, compasión. Puede ser una persona no creyente, sin embargo, sí cree en esos ideales. Claro. A tal grado que no solamente vive por ellos, sino que es capaz de dar la vida por ellos. Ok. Entonces, aquí no importa si crees o no crees en un Dios, como lo podríamos llamar, yo sí lo creo, pero cantidad de mis lectores definitivamente pueden ser no creyentes. Ahora, cuando yo hablo de oración, orare quiere decir saludo. Y cuando hablo de oración, hablo de relacionarte con lo trascendente, cualquiera que sea tu concepto, ¿no? De Muy esa interesante. Y aclaras perfectamente el por qué este libro es para todo el mundo. Están empezando las preguntas, las vamos a responder un poco más adelante. Pueden ir dejando sus comentarios, por favor, y vamos a tomarnos unos minutos prometido de este espacio para ir respondiendo. Así que los invito a que vayan dejando sus comentarios y los vamos a ir revisando. Rosita, este libro surge después de muchos años que tú decidiste empezar a investigar este tema, empezar a profundizar este tema, y a lo mejor fue más fácil escribir tus libros previos, saber perdonar, saber crecer y saber crecer, saber pensar y saber perdonar. Tienes un seminario o un curso que das desde hace muchos, muchos años. Me gustaría saber cómo fue la transición de un seminario, de un material para exponer a lo mejor en 3 días, no sé cuánto dura el retiro, para plasmarlo en un libro. ¿Y te costó trabajo hacerlo? ¿Cómo fue tu mecánica y cómo fue tu creación, tu proceso creativo de este libro? Bueno, mira, este proceso de creación, como tú le llamas, de poder ponderar un tema para trabajarlo, a veces surge con años de anterioridad, a través de experiencias que te van como dando lucecitas y marcando el camino. Yo en realidad el tema de la oración surgió en mí como posibilidad de poder plasmar algo por escrito en blanco y negro a raíz de dar consulta. Okay. En la psicoterapia yo llegué a atender a muchísimos pacientes de cáncer en etapas terminales. Como tengo también una especialidad en tanatología, pues ejercía yo psicoterapeuta con la parte tanatológica. Pero a veces me encontraba no solamente con el paciente, obviamente también con familiares o con personas que simplemente llegaban a mi consulta con una profunda depresión. Y tratábamos diferentes acercamientos para poder conducirles, darles, orientarles más que todo en una terapia. Yo soy ferviente creedora de la terapia racional emotiva conductual, también conocida como cognitiva conductual, son muy semejantes. Creo que definitivamente el manejo del pensamiento puede determinar prácticamente toda tu vida. Entonces he ido siempre muy por esa línea, que es muy práctica, eminentemente práctica. Y sin embargo, en muchas ocasiones me encontraba yo con que mi paciente se quedaba atorada o atorado. Y veía yo cómo había habido un avance y de repente eso se paraba. Y había 2, 3 consultas más
y yo percibía que mi paciente estaba como estancado. Entonces un día sí se me ocurrió preguntarle a una persona. Yo normalmente manejo una relación, manejaba porque ya no doy consulta, muy abierta. Tú me conoces, Lari, sabes que gracias a Dios tengo sentido del humor. Entonces siempre traté a mis pacientes con sentido del humor. Y en algún momento, pues con esa cercanía, le pregunté a un paciente, ¿cómo está tu relación con Dios? Y ese paciente me dijo, como un poco descolocado por la pregunta, voy a misa los domingos. Entonces yo le dije, a ver, no te estoy preguntando si vas a misa, te estoy preguntando cómo es tu relación con Dios. Pues te estoy diciendo que voy a misa los domingos. Y le volví a insistir, no quiero saber si vas a misa los domingos, quiero saber cómo te relacionas con Dios. Ajá. Y hasta que finalmente aterrizamos en lo que yo quería que él le cayera el 20, de que la relación con lo trascendente no es exclusivamente la asistencia a un ritual. Me di cuenta con él y con otros pacientes más que tenemos una idea bastante distorsionada de lo que es relacionarte con lo trascendente. Lo aterrizamos inmediatamente a rituales y a costumbres que a veces son puramente culturales, que no tienen nada que ver realmente con trascendencia, porque déjame decirte que una de las semanas más divertidas de mi vida fue la Semana Santa en Sevilla, ¿ok? Tomando vinitos en cada esquina, pero no podemos decir que eso es realmente un acto de trascendencia, es un fenómeno cultural bellísimo. Yo siempre he dicho, Lari, a todo el mundo, que no se te vaya la vida sin haber ido una Semana Santa a Sevilla. Pero es una verdad, te lo va a decir cualquier persona, es una verdadera pachanga. Sí, claro. Es ritual cultural. Al igual que eso, hay 100,000 rituales culturales. Pero la espiritualidad no es eso. Entonces, cuando yo les empecé a pedir a mis pacientes, a ver, vamos a aterrizar esto. No importa si crees, si no crees, cuál es tu religión, lo que tú seas, pero te voy a pedir que todos los días, por la mañana, te pongas en un lugar cómodo, te relajes y te des 10 minutos para meditar sobre algo. Puede ser que medites sobre una lectura que hiciste, tal vez de la Biblia, de algún libro que para ti te haya causado un impacto importante, o que pretendas y quieras ir logrando el silencio interior, la quietud. 10 minutitos. Y puedo recordar todavía perfectamente bien, Lari, como muchos de sus pacientes regresaban a los 8 días con cambios positivos. Entonces, desde esa época, te estoy hablando de los 90s, o sea, ya llovió. Yo dije, hay que escribir algo, hay que compartir con las personas algo que les inspire a buscar una espiritualidad personal, una relación personal con lo trascendente, que yo sí creo es una relación que se nutre a través del diálogo, que es la oración. Entonces, eso fue mi primer punto de partida. Posteriormente, como tú sabes, empecé a trabajar con talleres de saber crecer, resiliencia y espiritualidad, y pues me fui dando cuenta de la enorme distorsión que se ha hecho de la espiritualidad, asociándola únicamente con rituales, o hoy en día, que si la pirámide, que si el cristal, que si el angelito que te cuelgas, siempre, curiosamente, dependiendo de algo fuera de ti. Cuando la espiritualidad es algo de lo más íntimo, es lo más profundo de la persona. No depende, fíjate que ayer, perdona, hago un paréntesis, ayer tuve una experiencia, salí a comer con unas amigas y una de ellas traía un colguijito que tenía una como campanita, y otra de las amigas lo iba a tocar y le dice a la que está al lado, no,
que no te lo toquen porque se carga de mala vibra. Ah. Y yo me quedé así como que, ¿what? Le llaman un llamador de ángeles. Ok. O sea, ya del nombre a mí ya me... Pero en fin, le dije, ¿cómo que se carga de energía negativa? Dije, no, hombre, entre más gente lo toque, más energía positiva va a tener esa cosa. Dije, no, no te estés enganchando en este tipo de creencias. Pero una vez más, es lo de afuera. Y afuera no es la espiritualidad. La espiritualidad es adentro. Y si hay un requisito para la espiritualidad, fíjate, no es ni siquiera creer en Dios. El requisito fundamental es el silencio. Es cerrar los ojos y cerrar la boca. Eso es el punto de partida de cualquier línea de espiritualidad en cualquier religión o dentro de cualquier corriente filosófica. Entonces, pues ahí me empezó a surgir la idea de, pues no, me gustaría escribir algo que le dé un poco de orientación a las personas. Y después, bueno, me fui a España, como tú sabes, un par de años, a hacer una maestría en mística y ciencias humanas, iba y venía, iba y venía. Y a partir de ahí, pues obviamente adquirí un conocimiento también a nivel académico de lo que es una espiritualidad profunda. Y fue a partir de ahí que decidí que me gustaría compartir con las personas un libro sobre oración, la oración vista desde esa perspectiva de relación personal con el ser trascendente. Así fue como se gestó. Es un libro que tú bien sabes, Lari, porque fíjate que me acuerdo perfectamente bien la primera vez que hablamos de este libro. Estábamos comiendo en un restaurante, ahí por la Avenida Insurgentes, atrás de la Avenida Insurgentes, comida japonesa, y ahí fue la primera vez que te hablé de este libro. Hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo, pero ha sido tal vez el libro menos fácil para escribir, porque me he querido no solamente fundamentar en una experiencia y una convicción personal, sino también en el conocimiento de la filosofía, de la teología, y muy importantemente, como tú sabes, hay todo un capítulo sobre la investigación clínica, médica, científica, de los efectos que la oración tiene en la conducta, en el cerebro y en el cuerpo en general a nivel de la salud. Yo creo que hoy en día cuando las gentes dicen, no, 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 aquí no podemos presentar el libro porque aquí no se habla de religión, primero habría que distinguir que hay cosas de religión y hay cosas de espiritualidad. Y cuando hablas de espiritualidad estás hablando de una realidad que no solamente existe, sino de una realidad que urgentemente necesitamos recobrar, concientizar. Así es. Tal cual, hablando de esta parte del soporte de la ciencia, la semana pasada, a todos los que nos están escuchando y viendo, tuvimos una presentación del libro en el Teatro Wilberto Cantón, que fue espectacular, estuvo divina, Rosita, de verdad, felicidades. Gracias. Invitaste nada más y nada menos que a un científico galardonado internacionalmente, el doctor Jorge Ibáñez, que tiene el Premio Nacional de Química, en fin, una personalidad en el mundo de las ciencias. ¿Qué importancia tiene la ciencia en este tema que la gente rápidamente encasilla al lado de espiritualidad, como si fuera antagónico, ¿no? Y bueno, es tan así que estuvo. También invitaste a un sacerdote, a Fray Cándido González, a que hablara también desde la perspectiva de un sacerdote religioso, en este caso de la religión católica. Pero esta posibilidad de combinar todas estas áreas que, como tú dices, forman y forjan al ser humano cuando los estás invitando a esta introspección, ¿no? Fíjate, Lari, que hace como, pues tal vez 10 años aproximadamente, llegó a mis manos un libro titulado Why God Won't Go Away, que traducido al español quiere decir ¿por qué Dios no se va? Pero lo que más me llamó la atención es que el libro estaba escrito por un
científico reconocido de la Universidad de Pensilvania, llamado Andrew Newberg. Y empecé a leer el libro hace aproximadamente, te repito, 10 años, y empecé a quedarme verdaderamente sorprendida de cómo él, a través de tomografías, resonancias magnéticas, empieza a hacer pruebas qué pasa en el cerebro del ser humano cuando una persona entra en niveles de oración de tipo contemplativo. Él trabajó con monjes tibetanos y trabajó con religiosas carmelitas descalzas, que son monjitas de claustro, logrando observar en ambos grupos las mismas respuestas del cerebro. Pero Andrew Newberg, ya desde aquel entonces, empieza a proponer, por lo que ve en las tomografías y resonancias, de que hay partes del cerebro que solo se conectan y emiten, vamos a decir, una actividad significativa cuando la persona está en esos niveles. Mientras la persona no está ahí, esa parte del cerebro tiene una actividad regular, habitual, pero para que haz de cuenta como si tuvieras un radio que está ahí, pero se conecta y empiece a emitir, lo pongo como una analogía, cuando la persona entra en esos niveles de silencio de tipo contemplativo. Entonces, haber leído a Andrew Newberg hace 10 años o un poco más, dije, no, por aquí tenemos que hacer algo, porque tenemos, yo creo, nos urge un despertar que nos saque de este marasmo de vacío en el que tantas personas tristemente están viviendo. Y empecé a leer. También hace aproximadamente 10, 12 años se inicia una corriente en las neurociencias que se llama neuroteología. O sea, ¿qué pasa en el cerebro humano cuando la persona se afilia a ciertas prácticas de tipo espiritual o religiosa? Y bueno, me aboqué, por eso me he tardado tanto en publicar el libro, me aboqué a buscar investigación, y como tú sabes, pues el capítulo 5 es un capítulo bastante extenso, que da toda la fundamentación para poder descubrir cómo ciencia y religión, ciencia y fe, ciencia y espiritualidad, como tú le quieras llamar, no se contraponen, sino que al contrario, se apoyan mutuamente. Habrá siempre cosas que la ciencia todavía no nos puede explicar y que tendremos que asumir tal vez por la fe. Pero cerrarse a las posibilidades es cerrarse a la ciencia misma, porque una de las características fundamentales del científico es siempre tratar de buscar respuestas a las preguntas más importantes del ser humano. Ahora, algo que para mí es muy importante, Lari, en el libro, y que lo menciono en el primer capítulo, que es la espiritualidad, y también en la introducción que hacemos en el libro, y aquí me dirijo directamente al público que amablemente nos está escuchando y viendo. Ninguno de nosotros puede negar que en la actualidad los graves problemas son la depresión, la ansiedad, las adicciones, la violencia. Y el hilo en común detrás de todos y cada uno de estos problemas es el vacío existencial. ¿Una persona se entristece por la pérdida de un ser querido? Claro que sí. Y la tristeza es una emoción tan normal como cualquier otra. Pero de eso a caer en una depresión hay una diferencia. Y yo puedo estar triste por una pérdida, pero tal vez cuando considero que voy a ser incapaz de remontar la pérdida, es que voy cayendo en el estado depresivo. La ansiedad, que no es otra cosa más que derivado del miedo, pues ¿hasta dónde puede llegar la inseguridad de una persona para tener ya un problema de ansiedad generalizada? Los adictos, mi querida Larisa,
estarás de acuerdo conmigo que están tratando de llenar un vacío. Claro, claro. O sea, la vida simplemente ya no tiene sentido y piensan que a través de la droga viven experiencias que les dan sentido. Y la violencia. Hoy cuando vemos que una persona, por quítame estas pajas, te mata, cuando por 100, 200 pesos le dice al chamaquito, ve y échate a aquel que está en la esquina. O sea, estamos en un nivel de vacío existencial, como lo predijo Viktor Frankl, un neuropsiquiatra austriaco del siglo XX, terrible. Y la única manera de poder salir del vacío es llenándonos, pero no llenándonos de cosas exteriores. Uh-huh. O sea, está más que visto, una de las cosas que está en el libro perfectamente documentada, cómo los jovencitos de la clase social más alta, que están plenos de bienes materiales, son los que más fácilmente caen en la adicción. Increíble, pero mediblemente y comprobadamente cierto. Entonces, lo que nos llenemos por fuera, eso nunca va a llenar el interior. Entonces, desde mi perspectiva, en el libro, como lo digo, creo que lo que nos urge en la sociedad es recuperar la espiritualidad para poder tener una vida mucho más plena a través de descubrir una y otra vez el sentido que la vida, creo yo, siempre tiene. Así es, Rosita. Y fíjate qué importante esto que dices y que no digo que sea sencillo, pero como si nos abrimos precisamente a aceptar esta introspección, esta búsqueda personal cada uno de nosotros y encontrar en algo tan a la mano, tan fácil de conseguir cada quien como este saber orar, este poder hacer meditación, esta contemplación a la que tú nos invitas, podríamos empezar a trabajar y a llenar estos vacíos hasta que de repente, ¿no? Paulatinamente quizá encontremos que esta comunicación con ese Dios, con esa trascendencia, como le queramos llamar, puede ser como salvavidas que nos vuelva a arrojar a una vida plena, a una vida con sentido, a una vida feliz. ¿Te parece que empecemos a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí, Rosita? Y ahorita continuamos, les quiero comentar los capítulos para que se vayan dando una idea de cómo está hecho el libro. Bueno, tenemos a Bettina Field, que nos dice, estoy esperando mi libro que ya pedí, qué emoción, espero te llegue muy pronto. Ángeles García nos dice, un gran gusto escuchar a Rosita, saludos a las dos, bendiciones, muchas gracias. Mayrim BP pone, doctora Rosita, Rosa Argentina Rivas Lacayo, te saluda. Luego queremos el libro también en España, nos dice Marce Vela. Esperemos que pronto pueda estar en España. Alex Arroyo nos saluda, nos pone corazoncitos. Laura Briceño, saludos, Rosita. Huicho, Chili Willy dice, Rosita, mi gran maestra que me ha enseñado a orar, ahora cuando lo hago, la verdad, la oración me da sanación. Y más en estos momentos tan menos fáciles que están pasando cosas desagradables en este bello país. También tenemos a Abu Sam Sam que nos dice, hola Rosita, qué gusto verte. Te felicito por excelente libro, lleno de un gran conocimiento que nos alimenta para bien. Ojalá todos lo puedan leer. También nos dice Huicho otra vez, dice, ¿cómo puedo conseguir este libro en el estado de Puebla? En el estado de Puebla, en las cadenas, en las librerías, en Puebla está, en Sam's de Puebla, en Gandhi de Puebla, no sé si hay un sótano en Puebla, pero en Sam's y en Gandhi seguramente, y si no, por esta cadena de libros Amazon o es Mercado Libre, ¿no? O Busca Libre también, que lo pueden conseguir. Esther Terrazo dice, hola, ya lo compré, qué maravilla. Huicho Chili nos vuelve a decir, Ros, qué plática tan nutritiva, seguiré compartiendo a mis conocidos. Elizabeth Morán, buenas noches, Rosita. Alex Arroyo nos dice, ya tengo mi libro, ya nada más me falta la dedicatoria. Muy bien.
Arisbet Lourdes Carrasco Rivera dice, buenas noches, ya lo compré, empecé a leerlo ayer, es muy bello, gracias. Y Alex Arroyo dice, yo lo pedí por Mercado Libre. Así que ahorita son algunos de los comentarios que tenemos. Más adelante, si van sumándose más comentarios, por supuesto que los estaremos leyendo. Termino con Elisa Rojas ahorita, que dice, muchas felicidades, Rosita, ya leí tus otros libros y son una delicia. Bueno, espérate a leer Elisa, te va a encantar. Rosita, antes de seguir platicando, ¿te parece? Mira, les voy a comentar a todos el índice, los capítulos, para que se vayan dando una idea de los temas que toca Rosita y puedan hacer una aproximación al contenido que van a encontrar en este libro. El capítulo 1 es ¿qué es la espiritualidad? El capítulo 2 es ¿quién es Dios? El capítulo 3, ¿qué significa orar? El capítulo 4, dolor, pecado y virtud. El capítulo 5, espiritualidad y salud. El capítulo 6, desenterrar a Dios. Y luego también tiene 3 apéndices, uno que es la Eucaristía. El apéndice 2 dice rutas para la oración contemplativa, que es una guía de cómo poder lograr esto, y el apéndice 3, mis oraciones, donde Rosita nos comparte oraciones que ha estado ella generando a lo largo de todos estos años. Entonces es más o menos un pequeño boceto de lo que pueden encontrar aquí. Hablando precisamente de sanación, Rosita, porque hoy en día mucha gente quiere sanar cosas no nada más físicas, también obviamente no queremos estar enfermos físicamente, pero cuando tú misma nos lo dices, ¿no? Estas grandes batallas que estamos ahorita librando contra la salud mental, el vacío existencial, todo esto, esta sanación, como la oración, la meditación, la contemplación, que son 3 de las palabras que utilizas para hablar de este tema, nos pueden ayudar para sanar este interior dañado que algunas personas necesitan resolver. Bueno, mira, primero desde el punto de vista físico, los estados de oración profunda, que ya tiene que ver no con el rezo, yo no me opongo al rezo, lo respeto profundamente, pero el rezo es rezo, ni siquiera le llamaría yo oración como tal. La oración implica un nivel de concentración, meditación y de silencio interior, no solamente de silencio exterior. Entonces, lo que la ciencia nos demuestra, y esto está totalmente documentado en el capítulo 5, es que desde el punto de vista físico, cuando una persona entra en estados de oración profunda, hay cambios en los neurotransmisores. Serotonina, melatonina, hay cambios en la oxitocina, hay toda una cascada de respuestas neurohormonales, si así las quisiéramos llamar, que le dan bienestar al cuerpo. Entonces, hay efectos a nivel cardiovascular, hay estudios hechos con pacientes de cáncer, o sea, hay una mejoría que se puede dar a través de alcanzar estos estados de interioridad, llamémosle así. Ahora, por otra parte, está el aspecto psicoemocional. Y lo que sí hemos visto, y en uno de los libros que yo cito ahí, que se llama Altered Traits, características modificadas, se ha visto cómo la oración profunda es capaz de ir modificando ciertas características de la persona que le han resultado factores negativos, como la violencia, la tendencia depresiva, el egoísmo extremo, los apegos que en un momento determinado te convierten en su prisionero o prisionera. Entonces, hay evidencia que nos habla de cómo la oración nos aporta un bienestar tanto físico como psicoemocional. Y esto ya no lo digo yo, me someto por entero a lo que son las evidencias.
desde lo que es medible completamente, a través de pruebas psicológicas, a través de tomografías, de resonancias, está ahí todo con su pie de nota de dónde está sacado y quién ha hecho la investigación. Ahora, para mí uno de los aspectos fundamentales del libro, Lari, que va de alguna manera inserto en el mismo título, porque si tú tienes el libro ahí, lo puedes acercar a la cámara. El título, si ustedes se fijan, es Saber Orar y con quién. Pero el quién está en mayúscula. O sea, no estamos hablando de que voy a ir a hablar con mi grupo parroquial, que voy a ir a orar con mi familia, que voy a orar con mis amigos. No, 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 no. Estamos hablando del gran quién con quien estamos orando, que es el trascendente. Y yo creo que uno de los graves problemas que hemos tenido, yo diría que tal vez en los últimos 40 años, y razón por la cual muchos padres se quejan de que los jóvenes no quieren saber nada de este tipo de cosas, es porque nosotros les hemos dibujado una imagen de un Dios o trascendencia que se goza en castigar, juez implacable y totalmente aburrido. Porque todo lo que nos causa placer está prohibido. Todo está prohibido. Obviamente, no creo que mucha gente quiera relacionarse con un tipo de esas características. Yo tampoco. Entonces, en el capítulo 2, yo empiezo por definir quién es Dios, pero no es lo que Rosita dice. Es lo que realmente desde las tradiciones más antiguas, desde la religiosidad, desde la filosofía, desde la teología universal, no de una sola religión, nos dan de conocimiento de quién es realmente Dios. Y cuando nosotros descubrimos a una trascendencia amiga que sostiene, que lejos de juzgarnos nos acompaña y nos da fortaleza, entonces empezamos a cambiar desde dentro cómo relacionarnos con ese Dios. Lo pongo entre comillas para que tú le pongas el nombre que tú quieras, ¿no? Pero para mí es muy importante que tomemos cartas en el asunto y nos quitemos esta visión medieval de un Dios que solamente nos fustiga con todo y hablemos del Dios, como diría Teresa de Jesús, el Dios amigo, el Dios cercano. Otro de los capítulos que está ahí, Lari, y que me parece muy importante, es el 4º capítulo, Dolor, Pecado y Virtud. Porque generalmente, y esto para mí es una prueba, constancia absoluta de cómo hemos deformado la figura de Dios, que cuando se te muere un hijo, cuando te da cáncer, cuando te pasa todo tipo de desgracias, la gente te abraza y te dice, es que Dios así lo quiso. A ver, ¿qué clase de Dios puede querer que yo pierda un hijo? ¿Qué clase de Dios puede querer que yo tenga cáncer? O sea, hemos deformado la imagen y por lo tanto el dolor, por tal vez la falta de responsabilidad de enfrentarnos a nuestra propia realidad, se lo atribuimos a Dios. El dolor, como lo explico en ese capítulo, nada tiene que ver con Dios. Dios no nos propina dolor, en ningún momento. Hagamos lo que hagamos. Dios es el que nos rescata del dolor. Pero tendríamos que primero entrar en armonía, aceptación con nuestra fragilidad, con el hecho de que somos perecederos, como que se nos olvida, ¿no? Padecemos una amnesia un poco extraña de que todos nos vamos a morir. Y lo atribuimos a Dios. Y la hora de la muerte puede ser a los 2 meses de nacido como a los 97 años. Eso nadie lo sabe. Entonces, creo que es muy importante clarificar cuáles son las auténticas fuentes de dolor. También muy importante clarificar qué es el pecado y desvestirlo de este hostigamiento para darnos cuenta que el pecado no es otra cosa más que equivocarse. Punto. Y todos nos equivocamos. Y por supuesto, sacar a la virtud
de un convento de 4 paredes para darnos cuenta que si no ejercemos los valores espirituales, o sea, las virtudes, pues nos vamos a terminar matando unos a otros, ¿no? Yo creo que la urgencia de los valores espirituales, como la misma psicología lo dice, son imprescindibles para la felicidad y el bienestar humano. Tal cual, Rosita, tal cual. Y también, bueno, obviamente el libro, como bien dices, está con toda la bibliografía, el apoyo de dónde vienen algunas de las cosas que aquí nos presentas, siempre perfectamente estructurado y dándole los créditos de donde lo tomas. Y algo que a mí me encanta de tu libro, Rosita, y que quiero compartir con todos los que están aquí el día de hoy, es tus cuestionarios de reflexión que nos regalas al final de prácticamente todos los capítulos, en los cuales haces muy interactiva la lectura porque haces que lo que estamos leyendo no se quede solamente en como una teoría o, Rosita, esta es la forma de presentarnos los temas, sino que los podemos hacer propios, los podemos verdaderamente abstraer y hacerlos útiles para nuestro día a día, seamos de la forma en que seamos, creamos en lo que creamos, podemos reflexionar. Esta invitación a la reflexión, Rosita, creo que es algo que también nos regalas y que se me hace súper valioso. Y digo, yo porque lo recibo como un regalo y a la hora de ponerme a contestar mi cuestionario después de haber leído cada tema, la verdad es que luego me regreso y digo, a veces tenía como un concepto de algo que cuando termino la lectura y termino el cuestionario y digo, creo que si lo vuelvo a leer, cambiaría un poco mis respuestas porque al final no soy la misma persona de esta primera lectura que tuve yo hace, pues, ¿qué habrá sido? 1 año, 8 meses, no lo sé, a quien soy ahora, ¿no? Este crecimiento que nos va acompañando y estos cuestionarios, Rosita, ¿qué peso? ¿Cuál es tu decisión de ponerlos ahí? O sea, más bien tu objetivo o ¿por qué están ahí? Pues mira, yo creo, siendo completamente honesta, yo creo que de entrada son el resultado de mi deformación profesional. O sea, tengo 54 años de dar clases. Entonces, pues siempre hay que poner cuestionarios, ¿no? He capacitado a facilitadores de diversas líneas de desarrollo humano en más de 30 países. Entonces, pues siempre tuve que desarrollar cuestionarios para ver si la información estaba siendo encajada adecuadamente. Entonces, por un lado está esa deformación profesional de tantos años, dando talleres, cursos, seminarios, conferencias, trabajo en universidades. Entonces, pues de ahí viene, pero también viene de mi experiencia con los retiros, porque bien lo decías tú al principio, yo empecé a dar algunos retiros sobre oración hace aproximadamente tal vez 13, 14, 15 años atrás. Y me pareció muy importante porque he tomado muchos otros retiros con otras personas y me daba cuenta que a mí me gustaba cuestionarme lo que me dijeron. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué efecto puede tener eso para mi vida? Entonces, de ahí viene la razón por la cual en todos mis libros siempre he metido al final de cada capítulo esos cuestionarios. Yo sí quisiera decir, Lari, porque tal vez no me entiendan bien, pero sé que me entenderán. Yo hoy sí les quiero decir, este libro es un libro que ustedes deben tener en su casa, que no debe haber ninguna casa sin este libro, porque vamos a encontrar en él una forma de acompañar a nuestros seres queridos, niños, adolescentes, en una espiritualidad sana. Porque fíjate, lo que también la ciencia demuestra es que las religiosidades enfermizas, llenas de culpa, llenas de miedo, lejos de ayudar a la persona, le causan un mayor deterioro.
Entonces, si queremos orientar a nuestros hijos, si queremos orientarnos a nosotros mismos en una espiritualidad verdaderamente sana, yo creo que hay que salir hoy mismo y comprar el libro. Tal cual, ya lo dijo Rosita. Pues bueno, vamos a leer aquí algunos otros comentarios que han estado surgiendo. Nos quedamos en Eli López, que ya lo leí. A ver, aquí está. Jesús Cardeña dice, abrazo cordial, Rosita, mi maestra de dinámica mental. También está Rosimar, que nos dice, yo lo compré y me lo firmó Rosita el día de la presentación del libro en el Teatro Wilberto Cantón, un libro muy valioso. Rosimar, qué maravilla, estuvo Rosita firmando, yo creo que firmaste más de 200 libros, Rosita, esa noche, eres mi héroe. Guadalupe Medel dice, hola, buenas noches. María Elena Gutiérrez también nos saluda. Irma Ortega, abrazos. Mirele Sam, felicidades por tu libro, Rosita, lo quiero. Marco KM dice, le mando un abrazo, doctora. Espero pronto volver a verla. Usted es mi guía espiritual. También nos escribe Aventuras de Ro y S.A. Saludos, Rosita. Klaus Sherimain Sevilla Ojana nos pone saludos, Rosa Argentina Rivas Lacayo. Siempre un gusto escucharte. Dios te bendiga. Aventuras de Ro y Isa dice saber para servir. Ana Luisa Escorza dice buenas noches, Rosita, gracias por tan valiosa charla. Betina Mar se hace presente. Diana Uribe nos dice saludos, Rosita, un fuerte abrazo, felicidades por su libro. Irma Hernández, saludos, Rosita. Y Eli López, hola, felicidades, Rosita. En fin, felicitaciones. Dice Elisa Rojas, eso es lo que voy a hacer, salir a comprarlo mañana mismo. Pues Rosita, como siempre, platicar contigo es un gusto, el tiempo vuela, se nos pasa rapidísimo, quisiéramos tener mucho más tiempo para escucharte, lo bueno es que estás todos los días, tú platicando desde tus redes, desde tu podcast, desde tu transmisión, y ahí podemos seguirte escuchando. El día de hoy vamos a terminar este live agradeciendo mucho tu tiempo, tu espacio, Rosita. Sé que estás muy ocupada haciendo mil cosas. Eres una mujer que no para y te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Quiero invitar a todos a comprar este libro, pero sobre todo a leerlo, a profundizar y a hacerlo propio, porque de verdad es que aunque suene trillado, pero el que lo lean van a convertirse en una persona diferente a la que se encontró la página 1 cuando lleguen a la última página. Rosita, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? Pues sí, quiero dar las gracias. Le doy gracias a Dios infinitas por este tiempo que hemos estado compartiendo. Quiero agradecer a Mariana de Ediciones Urano, que nos ha acompañado en la parte técnica de esta transmisión. Y bueno, Lari, ¿qué te puedo decir? Mi eterna gratitud hacia ti, que siempre me has apoyado, que creíste en mí desde aquel primer día en que fuimos a comer y me pediste que escribiera un libro. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente bien y tu apoyo para todos mis libros y muy particularmente para que como tú sabes tuvo que remontar varios obstáculos para poder ser publicado. Yo espero, queridos amigos, con esta gratitud en mi corazón hacia los compañeros de Urano, a mi asistente Lorena Sánchez, que siempre me ha apoyado precisamente para hacerse cargo en gran parte de mis redes. Pues quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hoy se unieron a esta pequeña reunión por estarnos acompañando. Yo les agradezco desde ahora que lean el libro, que lo regalen, que realmente inviertan en regalos, que le dejen a sus seres queridos un tema para alcanzar la felicidad. Estoy convencida de que Dios nos creó para ser felices. Estoy convencida de un Dios que no solamente creó el paraíso, sino que está esperando que nosotros realmente lo podamos vivir. Y creo que el libro nos orienta mucho para retomar la auténtica felicidad.
O sea que muchas gracias, Lari, por tu presencia, por tu amistad y por todo el apoyo que me has dado. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Rosita, y no tengo más que agradecerte y qué felicidad que ya tengamos este libro en prácticamente todas las librerías del país a la venta. Los invito a que lo lean. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estén pendientes también de las redes de Urano México para conocer nuevos temas que se compartirán en este espacio, La Nota del Editor. Muchísimas gracias. Buenas noches.